en el Evangelio dice, el Señor Jesús estaba sacando un demonio mudo. Cuando salió el demonio, entonces la persona empezó a hablar, ¡ah, milagro! Y los que andan peleando con la vida dicen, si él saca demonios debe ser que trabaja para él, diablo. Interesante. Y él les dice, ¿cómo le ocurre? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo se les ocurre? No entiendo. Y en el momento en que dice eso, le dice, todo reino dividido entra en guerra. Si yo estuviera trabajando para el demonio, no me voy a poner a quitar demonios, o sea, voy a estar luchando contra mí mismo. Pues te voy a decir una cosa, la enfermedad es eso mismo, es una lucha contra uno mismo. Se lo repito, la enfermedad es una lucha. A mí me llama mucho la atención cuando la gente dice que el sistema inmune es un sistema de defensa. En realidad me parece que el sistema inmune es un sistema de comunicación. Son como muchos cerebritos que van por la sangre llevando las respuestas emocionales, las memorias y los entendimientos que hacen que las diferentes células del cuerpo actúen de una u otra manera, reconozcan o no reconozcan un cáncer, se defiendan tanto que agredan al propio cuerpo. Y esta es la parte que empieza a volverse más interesante. Todo reino dividido entra en guerra. Muy bien. Y cuando dice, no endurezcáis vuestro corazón, es súper importante. ¿Qué es endurecer el corazón? Estoy feliz porque en este espacio entran personas de todas las religiones. No. Entran personas de todas las religiones. Y no solo pasa eso, sino que entran personas que no tienen ninguna religión. Y eso es lo que más me gusta, porque estamos en buena voluntad y voluntad al bien. Buena voluntad y voluntad a estar sanitos. Buena voluntad y voluntad de que todos tengan paz. Por eso es que siempre pedimos por las personas. Pero para poder pedir, comenzamos limpiando corazón. ¿Y esto qué tiene que ver con la salud? Pues todo. Todo. A ver, ¿por dónde va la sangre? Por todo el cuerpo. ¿Qué hace tu corazón? Bombearla por todo el cuerpo. Quiero que en este momento hagas conciencia de los dolores que tienes. Solo un segundo, no te quedes, ay, sí me duele, ay, cómo estoy de grave. Porque si haces eso, te quedaste meditando en el problema y agrandando el problema. Conciencia es darse cuenta, punto. Conciencia no es sufrir. Nota, son dos cosas diferentes. Darse cuenta y sufrir son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque en el sufrir tienes la atención continua. En el darte cuenta es un despertar a dónde estás poniendo tu atención. Y son cosas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Haces conciencia de que te duele. A algunos les duele el cuerpo físico por las diferentes enfermedades. Otros les duele el cuerpo físico por las diferentes preocupaciones. Otros les duele el cuerpo físico por el alma. Oye, ¿qué quiere decir el alma? Nada, todo el mundo tiene dolores y sufrimientos. Todos hemos tenido problemas y decepciones. Todos sufrimos. Todos sufrimos. Entonces, la intensidad de ese sufrimiento es la generadora la intensidad de ese sufrimiento es la generadora de el cómo las personas viven. Dije algo.
Entonces el problema no es el problema. El problema es el entendimiento que hacemos. ¿Listo? Muy bien. El entendimiento que hacemos. Muy bien. Quiero que hagas conciencia de eso que estás sintiendo. Pero ahorita ya no te estoy hablando del dolor físico. Quiero que ahora, ¿qué estás sintiendo? Y sintiendo como sintiendo y entendiendo. Cuando sientes que la enfermedad es más fuerte que tú. Cuando estás viendo los dolores y sufrimientos de un familiar. Cuando estás acordándote de la persona que sientes que te hizo daño. Nota que te estoy diciendo que ese sentimiento es un tipo de entendimiento. Sea que tengas la razón o no. Aquí lo importante no es si el otro se equivocó de verdad. Aquí lo importante es lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Aquí lo importante es lo que entiendes que está pasando en tu vida que endurece tu corazón. Y cuando te digo la palabra, lo decía en la mesa, endurecer el corazón. Quiero que hagas conciencia por un momento de lo que sientes cuando te acuerdas de esa persona, de ese compañero de trabajo, de ese jefe, cuando te acuerdas de la enfermedad, cuando te ves acostado en la cama o te das cuenta de los problemas que estás teniendo, tú o los que amas. Y en el momento en que te das cuenta, sientes que algo se aprieta. En alguna parte del cuerpo, pero sobre todo en la respiración, el corazón. ¿Y por qué te digo eso? Porque ahí es donde comienza todo el circuito. Lo que tú tienes como sentimiento es algo que sientes y te mientes. Sentimiento, siento y me miento. Y cuando digo me miento es porque todas las verdades que tenemos son contextuales. Todas las verdades que tenemos son el entendimiento de un momento. Cuando uno defiende el entendimiento de ese segundo, de ese momento, está defendiendo ese segundo como si fuera eterno. Estás pensando que el entendimiento y la inteligencia que tenías en ese segundo, de algún tamaño, es algo inamovible. Y eso es lo que complica la enfermedad. Eso es lo que hace difícil el sanar. Eso es lo que hace que uno sufra y haga sufrir a otros. Eso es lo que hace que algunas enfermedades se vuelvan crónicas. Eso es lo que hace que los dolores, los problemas se vean agobiantes. Eso es lo que hace que uno tenga miedo a morir. Es lo que hace que a veces tenga ganas de morir. ¿Estás haciendo esa pequeña conciencia? Muy bien. Entonces, vamos en este momento a hacer la conciencia de cómo es la sensación cuando tienes ese sentimiento. Vas a hacerla solo 1, 2 o 3 segundos máximo. Después de que lo hagas, vas a cambiar la respiración. Y lo que vas a hacer es inhalar, y cuando inhalas, subes el tórax, expandes el pecho. ¿Por qué? Siempre en el sufrimiento tenemos un patrón respiratorio y un patrón de postura corporal. En medicina diríamos propiocepción. En otras ciencias diríamos la proxémica, el movimiento. Y ese movimiento que está asociado es el que usa el sistema nervioso, usa tu corteza prefrontal para pensar, esto es agobiante. ¿Por qué? Porque si la postura fuera otra, la sensación no sería de agobio. Nota, en esta postura, tu reja torácica se hace más pequeña, las costillas caen, tu capacidad pulmonar disminuye, tu diafragma tiene que trabajar más para hacer la presión negativa para que entre aire y también para ayudar a llenar la bomba del corazón. Y toda esa sensación de agobio se convierte en la sensación, en la percepción, en el entendimiento de la vida está difícil, me han hecho mucho daño. Y entonces el reino
que está en tu corazón, el reino que está en tu cabeza, en tus pensamientos, se convierte en un reino en guerra consigo mismo, en guerra con la situación, en guerra con la enfermedad, en guerra con el problema, en guerra con el vivir. No es que estemos a toda hora así, es que tenemos ciertas tendencias en algunos momentos. Entonces ya sin sufrir por eso, haces conciencia nuevamente, date cuenta de la postura y ahora inhalas, expandes tórax, expándelo, ábrelo lo más que puedas. No me vengas con el cuento no puede, nada de eso. Y para eso tienes que levantar la cabeza. No puedes expandir el tórax con la cabeza hacia abajo, es imposible por biomecánica, ¿de acuerdo? Entonces, expandes tórax, subes la cabeza y la cabeza tiene que estar derecha y hacia atrás. Si por alguna razón al hacer eso tienes un pito en el oído, ¿sí? Es porque estos músculos llevan mucho tiempo contraídos. ¿Qué importa? Es porque llevas mucho tiempo peleando y mascullando y la mandíbula se apretó mucho. ¿Ok? ¿Qué importa? ¿Listo? ¿Cómo que qué importa? Sí, ¿qué importa? Eso ya pasó, ¿de acuerdo? Entonces corrijamos. Abres pecho, tórax lo más abierto posible. Y entonces acá es cuando entiendes por qué en todas las religiones, cuando las personas oran, hacen esto. ¿Por qué? Porque no solo estar receptivo, implorante, suplicante ante la misericordia divina, sino que también el hacer esto, el expandir el tórax, te lleva a la capacidad de mejorar la respiración y de cambiar el ciclaje cerebral. Nota, no es solo Dios actuando, es uno dejando de joder, dejando de pelear. Es muy difícil que alguien ande deprimido con la cabeza acá. Oye, un deprimido puede hacer esto, sí, y cuando hace esto, cambia el ciclaje de su cerebro. Y cuando hace esto, cambia la respiración y la oxigenación. Y cuando hace esto, también produce un poco más de dopamina, que hace que su corteza prefrontal funcione mejor y deje de sentirse víctima. Oye, pero es que soy víctima. Ya deja de sentirte víctima, aunque te hayan hecho mucho daño, aunque estés sufriendo mucho. Nota, una cosa es lo que ha pasado y otra lo que sigues mascullando en tu interior. ¿Listo? Estamos aprendiendo. ¿Listo? Muy bien. Inhalas y expandes. Las manos arriba. Y solo este ejercicio de abrir el tórax va a hacer que tu sensación corporal cambie. Inhalas. Miras hacia arriba y dices, gracias, estoy aprendiendo. Inhalas, exhalas. Como estoy aprendiendo, puedo soltar lo que siento. La rabia, el malestar. ¿Listo? Esto es súper importante. Piensa por un segundo en la situación. ¿Notaste que cambió? ¡Claro! ¿Cómo no va a cambiar? Oye, pero si yo vuelvo a pensar otra vez, me vuelve a dar la sensación. Muy bien, es porque llevas mucho tiempo repitiendo el circuito que inflama, repitiendo, nota, la sola imaginación produce proteínas que inflaman, ¿de acuerdo? Repitiendo el circuito que hace sentir sufrimiento, mucho tiempo, y poco tiempo soltando el sufrimiento. Entonces, no endurezcáis el corazón, y todo reino dividido entra en guerra. Entonces, la guerra que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro pensamiento, con otros y con nosotros mismos. ¿Listo? Entonces, nuevamente, el ejercicio de esta semana va a ser, cada vez que sientes, gracias. Y la gratitud es por la liberación. La gratitud va a ser inicialmente por la liberación. Luego la gratitud va a ser por sentir el alivio. Y luego la gratitud va a ser por darse cuenta que el problema también fue una oportunidad de ser mejor persona.
El problema también es una oportunidad de soltar y perdonar. Problema también es una oportunidad de crecer. Y luego dices, gracias, porque estoy siendo súper entrenado para ser más feliz, más sano. Estoy siendo súper entrenado con todas estas situaciones para que mis hijos tengan una buena calidad de vida aprendiendo de mi coraje, de mi fortaleza y de mi alegría, para que no le tengan miedo a sufrir, para que no teman vivir. Nota, algunas cosas nos pasan, tal vez todos tenemos que ir con Dios, pero el cómo enfrentemos la vida va a facilitar que los demás aprendan a tener dignidad en medio del problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para que no te veas muy raro si te vas en la calle por hacer esto, entonces es como si estuvieras respirando. ¿De acuerdo? Y en tu corazón vas a decir, gracias, estoy aprendiendo. Dejo ir. Gracias, estoy aprendiendo. Dejo ir. Gracias, estoy aprendiendo, dejo ir. En ese momento, cuando inhalas, llenas completamente el aire y cuando exhalas, te liberas de toda la tensión y dejas ir. Y durante un segundo, tu sistema deja de ciclar en sufrimiento, en cortisol, en estrés, en noradrenalina, en problemas y empieza a ciclar en alivio. La función de este ejercicio es que te acostumbres a sentirte cada vez mejor y mejor. ¿De acuerdo? Esa es la importancia. Entonces, para que nadie lo note, es como si estuvieras estirándote. En tu corazón estás diciendo gracias, gracias. Oye, ¿y puedo hacerlo en la calle y decir gracias? Sí, solo que después resultan diciendo, está loco. Porque hay más ingratitud que paz en el corazón. Entonces, si tienes un familiar que dice, ¿qué haces esas tonterías? Tú solamente estás respirando porque aprendiste una técnica de respiración. Si estás en la soledad de tu casa, con tu familia, puedes en este momento decir, inhala profundamente. Y el inhalar te llena de amor divino y dulzura divina. Y dejas que se expanda todo lo que más se pueda. Tus pulmones, abres ese pecho. Y al exhalar, dejas que salga cualquier tensión. Y simultáneamente dices, gracias por el alivio. Nuevamente inhalas. Incrementa la sensación de amor divino, dulzura divina y gozo divino. Y al exhalar dices, gracias, gracias, estoy aprendiendo. No necesito seguir sufriendo, ya he tenido suficiente de esto. Gracias, dejo ir, dejo salir. Nuevamente inhalas. Y al exhalar, dejas salir tus tonterías de sentirte sufridor, aunque lo tuyo sea súper grave. Dices, esto que estaba entendiendo es una tontería. No te aferres a la lógica de que lo tuyo es muy grave porque te lo dijo el médico, porque eres médico, porque sabes demasiado. Dices, ¿por qué es importante que te digas que eso que tienes es una tontería? Porque aunque no lo sea, cuando lo dices, la manera en que tu sistema entiende es diferente. En la medida que dices eso, aparece una creación de futuro en el que en el futuro que sigue vas a tener alivio. Nota, lo que hace que las enfermedades sean crónicas es el recuerdo del segundo anterior entendido como dolor y sufrimiento y repetido 1.000.000 de veces. Ahora lo que haces es 1.000.000 de veces de repetir en tu sistema la sensación de todo pasa, todo pasa. ¿De acuerdo? Entonces sonríes, pele la muela. Es que estoy grave. No tiene derecho. No te des derechos a sentirte mal. No tienes derecho. Mereces ser feliz. ¿Listo? Mereces estar bien. Muy bien. ¿Sonríes? Señor Dios, te entregamos la vida de nuestros amigos y familiares. Estamos acá orando todos por las necesidades de los que ahora estamos reunidos.
por las necesidades de nuestros amigos y familiares, de nuestros estudiantes y pacientes, de los conocidos también. Te pedimos, Señor Dios, tengas misericordia de todos. Te pido especialmente por la salud de mi amigo Jorge Iván Ramírez y de su familia, por su pronta recuperación, de María Lucía Vaca, de Álvaro, de Jaime, de Fernando Mena, de todos los que necesitan ayuda, todos los que necesitan sanación, por las necesidades de todos los acá presentes, sus necesidades económicas, materiales y financieras. Inhalas, exhalas y sonríes. Si te llegan pensamientos de malestar, entonces ya sabes, cambias el patrón respiratorio y cambia el patrón respiratorio abriendo el tórax, diciendo dejo ir, inhalando amor divino y dulzura y exhalando paz y alivio. Si tienes que hacer esto muchas veces durante este rosario, si necesitas hacerlo todo el rosario, ¿qué importa? Estás aprendiendo a soltar. Si cada vez que estás pensando en esa situación económica, en la persona que está en la cárcel sufriendo, en los problemas y en las afugias del día a día, te llega la sensación de estar sobrecogido, aplastado por el problema en ese momento, tienes que cambiar la fisiología para que tu oración sea más rápida, para que tu oración sea desde la gratitud de seguir sintiendo alivio. Entonces te llega la duda de que se sane a alguien y ves a tus amigos bien, a María Lucía, a Jorge Iván, los ves sanos, felices, a tu familiar, a tu amigo, te ves a ti mismo sano, feliz. Si estás paralizado y no te puedes mover, entonces te imaginas y sientes el movimiento, aunque no lo puedas hacer, ¿de acuerdo? Inhalas, exhalas, sonríes. Sonría, ¿qué es esa cara de estreñimiento? Y suelta el estreñimiento emocional y el estreñimiento mental. Y silenciosamente dices, gracias Padre Santo, porque todos ya están sanos. Padre Pío, gracias.